Muchas gracias. Estamos saludando a los hermanos que ya están en diferentes partes, a través de Facebook, a través de YouTube, será más tarde, a través de WhatsApp, para el tema de hoy. Tiene que ver el tema con la justificación. Ya más o menos algunos tienen la idea que es justificación. ¿Cómo qué? No, bajito, uno por uno. ¿Cómo qué entendemos por justificación? Que nosotros siendo culpables, declaramos redimidos de todo pecado. Muy bien. Declarados justos. No somos justos. Somos declarados, que es distinto. Son dos cosas muy diferentes. Ser justo, porque justo no hay ni uno, pero Él nos declaró justos. Y lo vamos a tratar de ilustrar de una manera práctica, que salgamos de acá, hermanos, los que no han comprendido, porque no es muy sencillo comprender la justificación, pero que salgamos de acá comprendiéndola. Hasta que no la comprendamos no nos vamos. Prepárese entonces. En medio de tanta confusión espiritual por la que atraviesa la humanidad, es importante enfatizar sobre la doctrina de la justificación por fe, pues es la que separa el cristianismo de cualquier creencia religiosa. En el mundo hay miles de religiones, pero el cristianismo tiene algo especial. El cristianismo tiene fe en Cristo. Las demás tienen fe en sus líderes políticos, en sus líderes religiosos, en rituales, en muchas cosas tienen su fe, pero el cristianismo es excepcional. Solamente tiene la fe en Cristo. Somos especiales. La palabra justificado significa declarado o tratado como justo. Para el cristianismo la justificación es el fallo de Dios que no solo le perdona los pecados cometidos, sino que le atribuye la justicia de Cristo. Como les estaba comentando el miércoles, hermanos, se murió en la cárcel una persona que mató y violó y mató a muchos niños. ¿Dónde debe estar ese tipo? ¿Dónde? Muy bien, en el infierno. Pero ¿qué si él se convirtió en la cárcel? ¿Dónde está? ¿Él? Él en el cielo con 170 crímenes, hogares tristes, madres llorando. ¿En el cielo? Eso es gracia. Y eso es justificación. O sea que si se arrepintió, entró al cielo como si no hubiera pecado. La gracia es un regalo inmerecido. Pero es buena inquietud y por el camino. Pero ¿qué pasa? ¿Fue declarado entonces en el cielo justo? ¿Eso es justo? Eso es un escándalo. ¿Cómo es posible? Eso es lo que hace Dios y lo vamos a ver. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál sería la diferencia entre un enojo, una falta de perdón, una mentirilla piadosa y 170 crímenes? ¿Cuál es la diferencia delante de Dios? El pecado es pecado, cualquiera que sea. Por eso nos toca a nosotros escuche y piense lo que Dios hace. ¿Y de dónde nos sacó? ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde nos compró? Para que nosotros hoy en día seamos declarados justos. La justificación solo por fe. ¿Qué quiere decir solo por fe? No hay que añadirle nada, no hay obras acá. No hay ninguna obra que le ayude a la justificación por fe. Las obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Antes de la salvación, ¿no? Porque ya después de salvos, como lo vamos a ver hoy, muéstreme sus obras, porque ya es salvo. No quiero crear confusión. Pablo dice que la salvación es sin obras. Y Santiago dice, muéstreme la fe por sus obras. Al fin que el uno dice, muéstreme las obras. Y el otro dice, es sin obras.
Claro, es que uno no hace nada para salvarse. Cristo lo hizo todo. No hay ninguna obra. Porque uno puede justificarse dándole de comer a un pobre, visitar a los enfermos, visitar a los presos para ganarse el cielo. Nada. Nada de eso sirve para ganarse el cielo. Porque el cielo no se gana. El cielo es un regalo. Pero después de ser salvo, sí, vaya a la cárcel, visite a los presos y haga las obras que deben ser después. Amén. La justificación solo por fe, no por obras. Es la ruta trazada por Dios para reconciliarse con sus criaturas. Había una pelea entre nosotros y Dios, no entre Él y nosotros. Entre nosotros y Dios hubo una pelea, el pecado. Y estábamos enemistados con Dios. Y Él trazó una ruta a través de Jesucristo para reconciliarse con todos nosotros, a través de la obra del Calvario, cumplida fiel y voluntariamente por su único. Esta básica doctrina, hermanos, aparte de ser el corazón del Evangelio, nos confirma que la justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras, más bien que por fe estamos cubiertos por la justicia de Cristo. O sea, estamos cubiertos por el amor de Dios, por fe, porque creímos lo que Él hizo en el Calvario. Comprender la doctrina de la justificación por fe es importante para todo creyente, ya que lo motiva al crecimiento espiritual, a la santificación y a las buenas obras. Cuando uno no comprende la doctrina de la justificación, no es que no sea creyente, es un creyente, pero no disfruta. Me parece bien, hermano. Siga ya mientras yo tomo. Alguien me dijo una vez, es que hay que romper el hielo. Comprender la doctrina de la justificación por fe es muy importante. Uno puede ser salvo, hermanos, porque creyó en Jesucristo, pero si no comprende verdaderamente todo lo que pasó, no disfruta la salvación. Y hay mucho creyente que no disfruta la salvación, hermanos. Triste, amargado, con múltiples problemas por un lado. Espérese, luego ¿qué pasó en el Calvario? ¿Cristo murió para tenerle en esa condición? No. Cristo murió para traernos gozo, paz, amor. Y eso nos causa felicidad. No para arreglarnos los problemas. Él no murió para eso. Los problemas tenemos que arreglarlos nosotros, que somos los que los... Claro, pero Él vino a darnos la salvación. Y si tenemos comprensión de la justificación, tenemos discernimiento. Tenemos discernimiento espiritual. Y cuando tenemos discernimiento espiritual quiere decir que sabemos qué es bueno y qué es malo. En todo sentido. No solamente en las doctrinas, sino lo que vamos a hacer. Si uno está bien de la mano de Dios, tiene como capacidad para tomar decisiones, hermanos. Así sea un negocio, un trabajo, una relación, tiene otra forma de pensar porque tiene a Cristo en el corazón. O sea que el discernimiento sirve para muchas cosas. Igualmente el hecho de que la justificación es una absoluta y completa obra de Dios confirma que los cristianos tenemos la seguridad de la salvación eterna. En muchas iglesias, hermanos, y nosotros estuvimos en algunas, se duda de la salvación. O sea, se peca y ¿será que el Señor ya no me quiere? ¿Será que yo perdí la salvación? ¿Será que me condeno? No tiene seguridad. Y la salvación es eterna, hermanos. La salvación nunca se pierde, pero para el que la tiene. Porque es que el que no la tiene teme perder lo que no tiene. Pero si nosotros somos salvos, ¿qué nos quitaría la salvación, hermanos? ¿El pecado? No, porque si pecamos nos disciplina. Como el padre disciplina a sus hijos, si pecamos como creyentes, toma, hermano, por aquí que es más parejo. Él nos va disciplinando, ¿por qué? Porque nos ama. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, nadie me los arrebatará de mis manos. Ahí los tengo. ¿Que sufrimos? Sí. ¿Que luchamos? Sí. ¿Que nos caemos? Sí. Pero ahí nos tiene. Nos levanta, nos da la mano para seguir, hermano. De manera que el mensaje de libertad predicamos que la salvación es eterna. Esto no le encanta a los de otras denominaciones fuertes. Entonces dicen,
Ah, entonces puede hacer lo que se le antoje y no pasa nada. Es que como creyentes no podemos hacer lo que se nos antoje, porque no podemos abusar de la gracia. Romanos 6 nos dice que pues seguiremos pecando, que porque el Señor los perdona y los perdona seguiremos pecando. Nunca, porque llega un momento en que viene la disciplina. Nosotros tenemos seguridad eterna de salvación. Nunca piense, hermanos, que va a perder la salvación, porque si piensa que la va a perder es porque no la tiene. Pero si ya la tiene, ¿cómo la voy a perder? Ay, si peco, disciplina. Eso sí, tarde o temprano va a llegar. Afianzarnos a la doctrina de la justificación solo por fe nos evita caer en el engaño de que podemos ganar el cielo. En algunas denominaciones el cielo se gana. En esta denominación no se gana. ¿Por qué? Porque es un regalo inmerecido. Todos vamos a ir al cielo porque Él, por su gracia, nos salvó. ¿Por qué? Porque creímos en Jesucristo. O sea que no nos lo ganamos, nos lo regalaron. Amén. Sí, lo recibimos, muy bien. Entonces somos una bendición para el Señor, o sea, es una bendición lo que pasó con nosotros. Solo por la gracia de Dios, en respuesta a nuestra fe, se nos ha acreditado la santidad de su Hijo. Ya vamos a ver cómo así que se nos acreditó la santidad de Él a nosotros ahora, su justicia. Sí, pero ¿cómo? Si es que no me la merezco, no importa, nadie merece nada. Pero Él, les voy a tratar de explicar cómo es. Tiene tanta importancia esta doctrina, hermanos, que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dice, el justo por la fe vivirá. Y está en Habacuc, está en Romanos, está en Gálatas y está en Hebreos. ¿Cómo será importante que lo citaron tres escritores? Habacuc 1, Pablo y el escritor de Hebreos. ¿Qué es esto de que el justo por la fe vivirá? Necesitamos ser salvos, ¿no? Creímos en Jesucristo, ahora somos justos. Pero necesitamos todos los días esa justicia y mantener esa fe para vivir. No fue que fuimos salvos una vez y ahí quedó todo. Necesitamos todos los días fortalecer lo que ya el Señor nos dio. Hemos sido declarados justos. Podemos mezclar aquí esa parte espiritual de la justicia de Dios por la parte personal. La justicia mía también debo ser justo, hermanos. Nuestro tema de hoy, comprendiendo la justificación por fe. Romanos 3. Hay muchos versos, pero pues básicamente este es el tema que leyó el hermano John, que queremos compartir. Comprendiendo. Porque, repito, si la comprendemos, vamos a cambiar mucho nuestra manera de pensar. Pero bastante, hermanos. ¿Cómo comenzó todo, hermanos? ¿Cómo comienza el pecado? Es que si no partimos de ahí, y esto es muy bueno tenerlo cuando vamos a evangelizar, que ya nosotros lo tengamos bien en mente, ¿qué fue el origen del pecado? Porque las personas, y a mí me lo han dicho, yo no tengo de qué arrepentirme, perdóneme amiguito, pero yo no tengo pecado. Es que eso es lo que uno puede hacer. Yo no mato, yo no robo, yo no me emborracho, yo no fumo, yo no estoy en tal parte, yo no hago lo otro, yo no tengo pecado, yo no tengo de qué arrepentirme. Tal vez porque no comprende el origen, y el origen comienza acá, hermanos. Pareciera que esto es una repetición, pero en la repetición está el aprendizaje de lo que pasó en el huerto. Voy rápido. Está la mujer ahí, fue tentada por el enemigo que poseyó una serpiente y habló a través de ella. Estamos hablando de Satanás. Él habló a través de la serpiente porque los animales no hablan. Poseyó este animal, la conquistó a Eva. Eva recibió el fruto y ¿qué hizo? Le dio a su esposo y cuando ya él recibió el fruto se dio cuenta de lo que había pasado. Ahí ella fue engañada y él no fue engañado. Él sabía. O sea que por eso dice que Adán pecó, no Eva. Eva fue engañada, que es distinto. Él fue el que pecó porque él sabía.
Ahora, hay canciones que dónde estaba Adán, que descuidó a su mujer. No, él estaba ahí con ella. La Biblia de las Américas dice, y le dio a su marido que estaba con ella. Por eso es bueno las diferentes versiones, porque le aclaran a uno muchas cosas. Cuando ya cometen el pecado, se dan cuenta, ¿qué causa el pecado, hermanos? Vergüenza, desnudez delante de Dios. Queda uno desnudo delante de Dios cuando peca, se da uno cuenta lo miserable que es cuando hay un pecado, así sea el más. Inmediatamente viene la autojustificación. Se hicieron sus propios delantales. No necesitamos de Dios, también nosotros podemos taparnos. Ya nos descubrimos, ahora vamos a hacer los delantales y se los hicieron a su manera. Esto es lo que se llama la autojustificación a través del dinero, a través de las religiones, a través de los rituales, a través de convicciones diferentes. Esto es lo que se llama los delantales. Querer quedar bien con Dios a mi manera. No a la manera de Él, sino a la mía. Y eso fue lo que ellos quisieron hacer. Nos vamos a tapar a nuestra manera. Pero el Señor les hizo sus trajes, los sacó del paraíso y colocó ahí querubines. ¿Para qué eran esos querubines? Para que ellos no se regresaran. Porque ¿qué pasa si ellos se hubiesen regresado a comer del fruto de la vida? Hubieran quedado toda la vida en pecado. Y el pecado tenía que ser juzgado. Sin posibilidad de la intervención de Jesucristo. Pero como es un plan de Dios, nadie lo va a dañar. Vamos a leerlo, yo le leo rápidamente, hermanos. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ojo, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ¿y ellos por qué antes no sabían que estaban desnudos? Estaban en la era de la inocencia, no sabían. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Coloque dos niños de 1 y 2 añitos entre un platoncito con agua sin ropita. ¿Qué piensan ellos? No los vaya a colocar de 15 años. Estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y mire el verso que sigue, que es uno de los versos clave de la Biblia. Y pondré enemistad, dijo el Señor, estoy parafraseando para avanzar, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para poder comprender, hermanos, la justificación, yo tengo que entender este verso. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando de dos simientes, la simiente del enemigo y la simiente de la mujer. ¿Y quién viene de la simiente de la mujer? Cristo. Mire la promesa desde dónde viene, hermanos. Desde Génesis se les prometió al Salvador por el pecado que cometieron. Ya se está hablando de redención, de justificación. Y Jehová Dios al hombre y a su mujer Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, no de lo que usted haga, sino lo que yo haga. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es interesante que por allá en Éxodo habla de los 2 querubines que estaban sobre el arca y le dice el Señor a Moisés, y de entre los 2 querubines hablaré contigo. Aquí se había perdido esa comunión, ya no vuelvo a hablar ni entre los querubines ni nada hasta que algo pase, porque ustedes rompieron la comunión conmigo y los expulsó. Aquí nos damos cuenta de algo, ¿no? Dice, y los echó fuera. Dios no tolera el pecado, hermanos. Él hubiera podido decir, venga, mis chinitos, no la vuelvan a hacer. Vengan a ver. No, fuera porque desobedecieron, menospreciaron la palabra de Dios. Ese es el pecado, hermano. No es simplemente desobedecer cuando pecamos, sino que estamos menospreciando al Creador del universo, hermanos. ¿Sabe lo que es menospreciar a Dios? Menospreciarlo, hermanos, por todo lo que Él hace. Entonces los echó. Dios no tolera el pecado en su santidad y en su justicia lo castiga. Fuera. Quedó la tierra maldita, les anunció la muerte, tanto espiritual como física. Ellos habían sido hechos eternos.
pero el pecado lo llevó otra vez a volver al polvo de donde Él los hizo. Voy rápido. Y tomó su fruto, codició, hermanos, dio también a su marido, él comió, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, la primera profesión, ¿no? La modistería. O la sastrería. Y pondré enemistad, ya lo vamos a ver más adelante, cómo queda casa esa enemistad. Esto es lo que se llama guerra espiritual. Pondré enemistad entre ti, le está diciendo a la serpiente y la mujer, o sea, al enemigo, entre ti y la mujer pondré enemistad, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre estas dos simientes quedó casa una pelea, que solo va a terminar cuando nos vayamos. Antes no va a terminar la guerra espiritual. Todos los días que usted se despierte, hay guerra espiritual, hermanos. No que se levante, sino que se despierte. Ya comienza esto a trabajar. Y desde ahí comienza la guerra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer las túnicas y los vistió, echó pues fuera, quedaron, al echarlos fuera, hermanos, esto es importante, el 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quedaron por fuera del paraíso, porque esto es clave, hermanos. Sin comunión con Dios, van a morir. Quedaron en una tierra maldita, porque maldijo la tierra. O sea que quedaron muy mal. ¿Por qué les hago énfasis en que quedaron por fuera del paraíso? Por lo siguiente, hermanos. Vamos a ver entonces que el Señor habla con esta simiente. El diablo está ahí apoderado, hermanos. Puso una división, ¿cierto? Entre tu simiente y esta simiente casó la pelea. Por eso los cultos de guerra espiritual no funcionan. Que vamos a guerra espiritual y a derrotar al diablo. La pelea la casó fue Dios, no los pastores. Está casada desde Génesis. Y termina cuando... ¿Y qué pasó? Mire, ¿de dónde sacó las pieles? Se produce el primer sacrificio. ¿Quién debería morir, hermanos? Este animal, ¿quién debería morir, hermanos? Ellos. Pero mire lo que hace el Señor. Esto ya se llama redención. Ya está hablando de perdón. No los dejó abandonados. Los hubiera podido dejar allá tirados, pero no. Y les hizo sus pieles. Cambió de trajes. Qué lindo cuando el Señor lo viste a uno. Por eso nos dice la Biblia a nosotros, revestidos de Cristo, que es la mejor vestimenta que podemos tener, cuando nos revestimos de poder de Él, de la gracia, hermanos. Entonces, revestidos de Cristo es la eternidad para nosotros, la que nunca se nos va a desgastar, como la que tuvieron en el desierto, 40 años la misma ropa, y nunca se desgastó, las mismas sandalias, los mismos zapatos, y nunca se enfermaron. En el desierto no hubo enfermedad. Ellos quedaron ahora sí por fuera. ¿Qué pasó por fuera del paraíso, hermanos? Que concibieron hijos. O sea que la humanidad nació por fuera del paraíso, hermanos, sin comunión, en tierra maldita, lejos de Dios. Porque si comprendemos esto, cuando la gente me dice, es que yo no tengo pecado, no, es que no es por usted. El pecado viene desde Génesis, desde nuestros primeros padres, o sea que todos nacimos pecadores. Usted ve un niño en una cuna, los niños que traemos, esos que para nosotros son angelitos. Son angelitos, pero necesitan la salvación. En la medida que van creciendo, ayer me hicieron una pregunta a los hermanos en WhatsApp, que a qué hora o en qué tiempo es la edad de conciencia de pecado. Es muy relativo, porque hay niños que a los 8 o 10 años ya son, y a los 12 años, y a los 15 años ya saben qué es el pecado. Y hay viejos que se mueren y nunca supieron qué fue el pecado. Muy relativo. Varias personas son mucho más fáciles de aprender que otras.
y de comprender. Pues mire, los niños nacieron por fuera. Nosotros nacimos por fuera. Todo el mundo nació por fuera. O sea que todo el mundo nació en pecado, lejos de Dios. Nadie puede decir, yo no he pecado. No, es que no ha comprendido. Todos nacimos pecadores, hermanos. Necesitamos salvación. Ahora, ¿qué pasa con los pecadores? ¿Qué se debe hacer con los pecadores? Según la Biblia, la paga del pecado es hasta luego. Todo ser humano merece morir. Todo ser humano sobre la faz de la tierra merece la muerte por el pecado de ellos. Pero algo va a pasar por el camino. Dios también tiene misericordia, ¿no? Ellos los dos tuvieron una división por los sacrificios. No fue por el animal en sí, sino por la forma en que hicieron sacrificios. ¿Cómo es posible que Abel ofrece de lo mejor de sus animales y Caín ofrece de lo que cogió y pudo agarrar? Ambos eran adoradores, hermanos, porque ambos presentaron sacrificio. Y eso lo lleva a uno a pensar. Yo puedo presentar delante del Señor cosas, ofrendas, pero ¿cómo está mi corazón? Aquí nos lo enseña. Ambos eran adoradores, pero el uno ofreció de una manera y el otro de otro. Seguramente el Señor dio instrucciones porque de dónde iba a salir Abel a ofrecer un cordero, porque ellos habían recibido las instrucciones y Caín despreció las instrucciones del Señor, hermanos. Eso fue lo que pasó. Por supuesto que cuando ellos presentaron las ofrendas, el Señor miró no la ofrenda, sino el corazón. Dice el Señor, y vio Dios a Caín y su ofrenda, no a la ofrenda. Vio fue el corazón y vio a Abel y su ofrenda. Porque cuando damos algo para el Señor, Él mira es el corazón, no la cantidad. Porque al fin y al cabo Él es el dueño de todo. Pero Él está mirando el corazón. ¿Qué sucedió entre ellos? Él hizo el mejor sacrificio, la mejor ofrenda. Esto llenó de envidia a su hermano. ¿Por qué lo llenó de envidia? ¿Por qué lo llenó de celo? Estamos en pecado, en tierra maldita, está lejos espiritualmente de Dios. Por eso le dio, porque el Señor apreció la ofrenda de Abel. Y esto lo llevó ¿a qué? A que cuando salieron al campo, lo mató. ¿Cómo es posible, hermanos, que mire la primer pareja de adultos, el uno mata al otro? Claro, vienen sin Dios. ¿Qué está pasando hoy en día, hermanos? Lo mismo, sin Dios. Es exactamente lo mismo, hermanos. Miles de años después sucede lo mismo. El uno mata al otro, hermano, le quita lo que pueda, sin Dios. Hasta que alguien llegue al corazón a hacer algo. De resto, ahora viene, allá en Génesis 3:15 leímos una promesa. Y de esta simiente pasará esto, y de esta simiente pasará. Ahora vamos al cumplimiento de esa promesa, para poder llegar a la justificación. Dice Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Con quién va a hablar? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Los que hemos venido leyendo estos días la Biblia, hemos hablado mucho de David y del trono de David y de cómo Dios perdonó a David. ¿Por qué? Porque está reservado el trono de David. Y el Señor Jesucristo en el milenio va a estar en ese trono sentado gobernando, hermanos, con vara de hierro, sobre la tierra. Nosotros nos vamos y viene Él a gobernar, a traer paz y justicia. Él sí la va a traer, hermanos. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, claro, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y pensando, ahora, hasta aquí el Señor mandó al ángel y él habló con María. Eso nos dice Lucas. Ahora van a hablar con José, porque resulta que María concibió. Imagínense, al esposo está para allá, desposado con ella. Imagínense que le apareció embarazada.
¿Y de quién? No, del Espíritu Santo. Bueno, en la época, pero hoy en día, ni por ósmosis, nadie puede salir con esa historia. Ahora en Mateo, hablando con José, dice, y pensando él en esto, claro, cuando sabe que su novia con la que está para casarse está embarazada, ¿qué es lo primero que piensa un hombre? Infidelidad. Paticas. Y él dice, ¿qué hago? Me imagino para un hombre esta situación tan terrible. Y más en esa parte que es tan cerrada, tan la cultura. Y él pensando en esto, ve aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de quién es, no es suyo. O sea que no la tocó el hombre, porque entonces no hubiese un Salvador. Fue directamente el Señor. Y esto me lleva para aclarar algo, no está dentro del tema, pero lo puedo aclarar. Cuando las personas me dicen que hablan lenguas angelicales, que no entiende nadie los escándalos, no es que en la iglesia estábamos hablando en lenguas angelicales. ¿Cómo hablan los ángeles? Mírelos, mírelos. En el idioma que es, hermanos. Claro, si el Señor nos enviara hoy un día, a mí me enviara un ángel a usted, me va a hablar en hebreo, pues. Si casi no entiendo bien el español. Pues nos va a hablar en el idioma que es, mire cómo le dice. No lo dejó turuleto con lo que le dijo, sino le aclaró la situación, tanto a ella como a él. Lo que en ella hay, José, es engendrado del Espíritu Santo, no hay que colocarle a esto nada de dudas ni por el estilo. Y vean esto, hermanos, hablando de la justificación, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará de su pueblo, a su pueblo de sus pecados. ¿A qué viene? A eso es que viene. No arreglarle los problemas a los demás, ni la situación económica absolutamente a nadie. Él viene a arreglar un problema que quedó casado en Génesis. Cuando el hombre pecó contra el Señor, desde ahí quedó el pecado, ahora Él viene a arreglar ese problema, hermanos. Porque todos nacimos con ese pecado imputado que se llama, nos lo acomodaron, porque hay gente que dice, bueno, pero si finalmente los que pecaron fueron Adán y Eva, no fuimos nosotros. ¿Qué le respondemos? Ellos eran los representantes de la raza humana. Entonces ese pecado nos lo cargaron a nosotros. Eso se llama imputación. Imputación. Los que manejan contabilidad saben qué quiere decir imputación. Que se le imputa de un rubro a otro una cifra de plata, se le carga a otro rubro. En contabilidad, impútele a este rubro el gasto. Eso se hace mucho en el sector público o donde haya contabilidades. Se traslada de un lado a otro. Y nos trasladaron el pecado de ellos a nosotros. Todos nacimos y nacemos y seguirán naciendo en pecado. Nadie nace salvo. Salmo 51 dice, David en medio de todo en pecado me concibió mi madre. No era porque la mamá era una señora de malas, ojo, porque él pensó en el paraíso. De allá venimos todos, en pecado. Y es muy bueno comprender eso, con eso, perdón, cuando uno va a hablar con las personas, si tienen la oportunidad que me dicen, entonces uno les puede explicar, mire, lo que pasó fue esto. Todos nacimos en pecado, fue por esto. Y como nacimos en pecado, pues hay un cultivo de pecados. Porque de ahí se desprende cualquier otra cantidad de pecados. Una virgen desposada, es bueno aclarar, estaba virgen, no estaba embarazada. Virgen, hermanos. Comprometida. No temas recibirla porque es tu mujer y lo que ella hay es del Espíritu Santo y ella va a ser la madre del Salvador del mundo. Me imagino también en medio de todo el gozo, ¿no? Cuando comprendió lo que había pasado y le habló el Señor, tuvo que haber listo y la recibió. Aquí vemos cuando se produce el diálogo con María, sorprendida ella. Él está pues también en la situación cuando comprende lo que pasó, o sea,
cuando está dudando, también vino para él. El Señor trabaja en diferentes corazones, ¿no, hermanos? Porque la hubiera dejado a ella con la duda o a él, pero les habló a ambos a través del ángel. Ya él contento la recibe, ya quedó aclarada la situación de qué se trata y ahí está, el Salvador, hermanos. Vino común y corriente, parto de 9 meses, porque fue 100% humano y 100% divino, para que pudiera salvarnos. De lo contrario, no hubiese podido desempeñar el papel del Salvador. Esto es muy primitivo lo que estamos hablando, pero es bueno traerlo a colación, hermanos, para hablar de la justificación. ¿De dónde viene la justificación? Ahora viene el escándalo del Evangelio. Entonces viene lo que les comenté al principio. Una persona criminal va al juzgado, la llaman al juez, y el juez de pronto se queda mirándola y revisa los papeles, y la familia está esperando ahí la condena porque él mató a uno de sus seres queridos, y el juez le dice, bueno, analizando sus papeles, entonces te dejo en libertad. ¿Qué hace la gente con ese juez? Lo linchan. Claro. Entonces fue un escándalo lo que pasó. Vamos a mirar cuál es la condición humana. Aquí está Jesús. ¿Quién es Jesús? Santo y justo. ¿Lo cree? Santo, perfecto, sin pecado. Y aquí estoy yo, Jorge Rodríguez. Casi que no puedo con la maleta. El pecado. ¿Qué debe hacer Jesús con este pecador? Legalmente. Condenarlo. Un fallo de condenación. Pecador perdido. ¿Sabe, hermanos, que así estuvimos nosotros en el mundo? Con una maleta que no hallábamos para dónde coger, sin salida, sin alternativa. Y eso es lo que está haciendo el mundo. No tiene salida, a menos que escuche el Evangelio. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que separa? Una barrera de qué, muy bien. Claro, la santidad de Él es separada por el pecado nuestro. Ahí estamos separados. Nada que hacer. Yo pecador, Él santo y justo, algo me separa de Él. No lo puedo ver. Y cuando estuvimos en el mundo no lo podíamos ver y el mundo no lo puede ver porque está a oscuras, hermano. Hay una pared impresionante que no le permite ver al Señor. Porque no tienen el Evangelio. Sí, no tienen el Evangelio. Romanos 3, 10, 11 dice, y 6, 23, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está todo resumido. Como no hay justo ni uno, porque viene desde el Edén, hay una barrera, la paga del pecado es muerte. ¿Qué va a suceder? La justificación, que es la doctrina que queremos poder comprender, hermanos. Aquí está Jesús. Está la cruz y está el pecado. ¿Sabe lo que pasó? Ponle cuidado. Si comprendemos, tratamos de hacerlo lo más didáctico posible para que sea. Entonces, Dios está ahí, porque todo es orquestado por Dios. Nada sucede sin que Dios esté mirando. O Dios lo autorice o lo apruebe. Y entonces sucede algo, hermanos. Esta es la justificación, mire. Viene la justificación, viene Él ahí, y mire lo que pasa. Sencillo. Esa es la justificación. Vuelvo a repetirla, porque es tan sencillo, hermanos. Él está ahí. Dios está orquestando esto. Dios entonces justamente manda a su Hijo al justo por los injustos. Viene Él, muere en la cruz, hermanos, por nuestros pecados. Si nosotros comprendemos esta parte, nos llenamos de gozo,
pero también de temblor, de, de ver lo que Él hizo tan impresionante, hermanos. Esto es lo que se llama un escándalo. ¿Cómo es que el justo, hermanos, viene a pagar por los injustos? Era lo contrario. Pero mire cómo lo hizo Dios. Por eso Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros lo llevamos. Ahora, hay personas que han cogido este verso para decir que los cristianos no podemos enfermarnos y que porque Cristo ya... No, aquí está hablando espiritualmente, hermanos. Él ya se llevó todas nuestras enfermedades, o sea que al otro lado ya no nos vamos a enfermar jamás. Es de eso que está hablando. En la eternidad no vamos a sufrir ni de cáncer, ni de tumores, ni de próstata, ni de cosas por el estilo. Ni vamos a ver a las EPS, ni la cita médica. Déjalo así, Felito, para chequear lo que sale. ¿Qué pasó? Se llevó todo, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, todo se lo llevó y se lo cargó a Él. Por eso es que si nosotros comprendemos esto, nosotros decimos, ¿qué pasó en nuestras vidas? Yo era el cadáver, tengo que ser yo, el de la cruz soy yo. Pero mire lo que hace, se crucifica a su hijo. ¿Qué dice más adelante? 53:3-6, todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue el que lo llevó, hermanos? No fue Pilato, no fueron los romanos ni fueron los judíos, hermanos. Ellos fueron los instrumentos. Mire, el papá. Por eso es un escándalo. ¿Cuál padre va a mandar matar a su hijo? Ese es el escándalo del evangelio que muchos no entendemos. Es una afrenta, hermanos. Pero Él lo hizo así, por darnos vida eterna. Ese es el escándalo, hermanos. Dios lo hizo así, a Él le pareció bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas porque venimos en pecado. Ahora, esto pasó cuando nosotros estábamos en el mundo. Ahora somos creyentes, pero esto es la generalidad de todo esto. Todos descarriados. Así veníamos hasta que Cristo nos encontró y nos salvó, hermanos. Ahora, dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo esto es en el campo espiritual. Porque si lo vamos a llevar al campo material, ni habría hospitales ni habría médicos. Porque Él llevó las enfermedades. Todo esto es en el sentido de que ya nunca más vamos a enfermarnos cuando nos vayamos. En la eternidad vamos a estar felices por siempre. Con todo eso, mire, Jehová quiso quebrantarlo, hermanos. Su papá, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó el pecado de muchos, quiere decir, de todo el que acepta la obra de Él en el Calvario. Son muchos, porque todos no van a aceptar ese regalo. Pero su papá lo hizo. El mismo Dios del cielo lo llevó a Él. Otra cosa son los instrumentos que Él usa, ¿no, hermanos? Claro, y el pecado nuestro. Pero Dios lo tenía todo planeado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, mire lo que pasó. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pasó la justicia de Cristo, nos la pasó a nosotros, y el pecado de nosotros se lo pasó a Él. ¿Lo comprende? Esa es la justificación. Cuando le pregunten qué pasó con la justificación, que Cristo llevó el pecado mío y me dio la justicia de Él a mí. Así es. Si nosotros comprendemos esto, vamos a ser diferentes, como lo vamos a ver ahora. Otro tipo de creyentes. No podemos seguir siendo el mismo creyente cuando comprendemos verdaderamente lo que pasó en el Calvario, hermanos. Jehová quiso quebrantarlo. Alguien va a preguntar mañana, ¿por qué fue Cristo a la cruz? Su papá lo mandó. ¿Por qué? Por mí y por usted.
si quiere aceptar la obra de Él. Queda incluido en ese programa de salvación. Lo hizo pecado. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue el cumplimiento también de la promesa? Mire, acuérdese que Él fue llevado al piso primero. Y Él le dijo a Nicodemo, así como la cruz, ¿se acuerda lo que pasó en el desierto con la serpiente de bronce? Que la levantaron para que todos la vieran. Así seré levantado, porque fue clavado en el piso. Y fue levantado para que públicamente todos lo vieran. Para no decir que fue un secreto. No, eso no fue cierto que Él murió. Fue cierto porque públicamente lo levantaron, hermanos. Fue llevado a la cruz. Allá lo maldijeron, lo insultaron, lo hicieron todo lo que quisieron. Y el papá ahí mirando, hermanos. Ahora, ¿por qué dice el Señor Jesucristo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando el Señor desde el cielo vio la cruz, ¿qué fue lo que vio? Dios no se agrada con el pecado, ni de su propio Hijo. No se agradó. Lo paga y lo molió por nuestra culpa. Claro, con la justicia de Él ya en nosotros, ya nos ve como justos. Y si nosotros comprendemos esto, hermanos, ¿cómo no disfrutar la salvación? ¿Cómo no gozarnos de ser salvos, hermanos? ¿Por qué tristeza, amargura, soberbia, falta de amor, falta de perdón, tanto problema? Porque no hemos comprendido la salvación. Si yo la comprendo, digo, ¿qué me importa el mundo? Pablo dijo, lo demás lo tengo por basura, pero tengo a Cristo. Por eso es bueno estos temas. Esto es lo que se llama la justificación. Ya hablaremos de la propiciación. Qué bendición, hermanos, tener a Cristo y comprender lo que Él hizo. Es para decir uno, qué vergüenza. Cuando uno peca, qué vergüenza, Padre, con todo lo que pasó en el Calvario, la humillación que tuvo, lo escupieron, lo maltrataron como lo peor, le pusieron corona de espinas. Y yo arrastrando esa preciosa sangre, no, seguiremos pecando, ni se le ocurra. Dice Pablo, ni se le ocurra. ¿Por qué? Porque fuiste crucificado con Cristo y resucitaste con Él. Ni se te ocurra, dice Pablo. Y como instrumentos al pecado, sino para justicia. Pues murió en la cruz, hermanos, y el cielo se oscureció y hubo tinieblas. Y el mundo está hoy ahí, en esas tinieblas, porque para el mundo Él no ha resucitado. Todavía lo cargan muerto. En las obras, en los rituales, en los santuarios, en la idolatría, en la peor condición. ¿Cómo será el Señor mirando esto, hermanos? Todo lo que pasa en el Calvario para que otros vengan a burlarse y a tenerlo en poca estima. Por eso la gran preocupación nuestra, hermanos, es la predicación del Evangelio. Por encima de cualquier cosa. Porque no nos van a preguntar a cuántas reuniones fue, si tuvo carro, casa, beca, finca, que no tuvo, que no hizo. A mí, ¿qué pasó con el Evangelio por el que mi hijo murió en la cruz? ¿Qué hiciste con él? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están esos seres queridos con los que cuchicheaba y los abrazaba? ¿Dónde están? ¿Por orgullo no les compartió? ¿Por indiferencia no quiso? Y todo lo que yo hice en el Calvario cargué con todo lo suyo y usted. Va a ser tremendo, hermanos. Va a ser tremendo ese encuentro con Él. Para vergüenza. Y dice que también seremos avergonzados. No vamos a perder la salvación, pero qué vergüenza que le digan a uno, hágase allá. Uy, no. No, que Él nos diga bienvenido, siervo bueno y fiel. Pero que no nos digan, se salvó como, ay. Esa es la gran preocupación ante un mundo que cada día está más convulsionado y más lleno de pecado, hermanos. Dice el apóstol Pablo que fue sepultado. Me encanta esta ilustración. Ustedes no lo saben, pero yo sí sé. ¿Quién está ahí? Nicodemo.
El que 18 meses antes vino y habló con él. 18 meses, por eso no se preocupe cuando le comparte el evangelio a algo y no cae en plancha en una iglesia. O cae de rodillas. No se preocupe. Comparte el evangelio, que la obra es de Dios, no nuestra. Entregue el tratado, Señor. Ore cuando lo va a entregar. Padre, nosotros oramos. Yo oro, Señor, permite que la palabra tuya llegue con el poder tuyo, no el mío. Y allá la persona sabrá. Que a mí no me gusta esa iglesia, no importa, yo le comparto el evangelio. Dios dice que el uno siembra y él da el crecimiento. No nosotros. Pues ahí está Nicodemo, hermano, fue con José de Arimatea, pidieron, se salieron del Sanedrín, dejaron la religión, gloria a Dios, dejaron la tradición, ingresaron al cristianismo, así los maten. Ingresaron al cristianismo Nicodemo, el que llegó de noche, y José de Arimatea, que puso el terreno. Y Nicodemo llevaba especias de lo mejor y costosísimas para darle sepultura al rey. Porque él vio el aviso también, el mismo que vio al ladrón y que no lo vio Pilato. Este es el rey de los judíos. Y Nicodemo le dio sepultura de rey. Y nosotros hoy lo tenemos resucitado. Lo sepultaron, pusieron guardias ahí. No ahí se fuera o se lo robaran, porque hubo sobornos, ¿se acuerdan? Para que dijeran que se lo habían robado. Y hasta hoy, por eso están allá en el conflicto, ¿no? Hasta hoy no han creído, pobrecitos. Pero ya viene la salvación para ellos. Para los unos y para los otros ya viene la salvación. ¿Sabe cuándo viene, no? Cuando la iglesia linda se vaya, después de cumplir con la gran comisión. Cuando la iglesia se vaya, viene la tribulación, la gran tribulación, y en medio de la gran tribulación viene la salvación de los judíos. Alguien me preguntaba que si el Espíritu Santo iba a estar ahí. Claro, siempre estará el Espíritu Santo en la salvación. Se va con la iglesia, pero viene la salvación por la predicación de los 144,000 que son sellados, y ahí está el Espíritu Santo. 12,000 de cada tribu, ¿no? Va a predicar el evangelio en esos momentos de horror. Y apúrenle porque quedan 3 años y medio. Y el diablo haciendo milagros por un lado, el anticristo por el otro, y los otros predicando, y los otros decapítenlos a todo el que menciona a Dios. Y nosotros hoy que no somos decapitados, estamos en la silla de confort, con toda la libertad para predicar el evangelio. En aquel tiempo va a ser, de hecho ya hay lugares, y al tercer día ¿qué? Y ascendió. Se presentó a los apóstoles, habló con ellos, por lo menos a 500 personas, y está ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo. Amén. Él está orando por nosotros. Él está mirándonos, porque tenemos un enemigo que nos está acusando constantemente, y Él está ahí parando esto. Pero ya viene cuando el Padre le diga, dice el Evangelio que predicamos, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio, hermanos. Murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. No hay que darle más vueltas. Ese es el que predicamos. Lo demás viene por añadiduras. Ahora vamos a ver algo. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? ¿Qué creen? A una persona le dan la libertad porque duró 10, 15, 20 años preso en la cárcel. El juez dice, usted queda libre, esa persona sale libre, ¿y qué? Obvio, feliz. Una de las conversiones que a mí me ha impactado harto es la de el etíope. Cuando Felipe lo evangelizó, y dice que después de enseñarle la palabra, se bautizó y siguió su camino amargado. Siguió gozoso su camino. Es que la salvación trae gozo. La salvación trae paz.
Por eso uno como creyente, cuando siente principios o raíces de amargura, debe saber rápidamente qué está pasando. Porque es incoherente lo uno con lo otro. No que no tengamos problemas. Pues claro, vamos a tener problemas y dolores y luchas, pero nos dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea que sí, llega un momento en que alguien me pise, yo no le puedo, gracias por pisarme. No, eso no existe, hermano. Gracias por estrellarme el carro. No, te felicito. No, pues a uno le da rabia, pero no puede quedar con rabia toda la vida. Porque entonces dicen no, que no se oculte el sol, que no pase mucho tiempo con ese enojo, porque abajo dice no dé lugar al diablo, porque él sí va a trabajar enseguida, hermano, cuando hay problemas. Aprovecha toda oportunidad. Y dice Pablo, no le des lugar al diablo, hermano. Arregle el problema. Y tenemos muchos problemas sin arreglar. En el seno familiar, en las cuatro paredes, en muchos lados, tenemos problemas sin arreglar. Y si nos vamos, ¿qué va a pasar? Me fui y el sol se ocultó y quedó ocultado para mí. De pronto no di la oportunidad. Por eso es bueno arreglar la situación. Miren los resultados de la justificación, hermanos. Nueva criatura. Recibió vida nueva. Recibió la salvación, la justificación. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados, ¿qué pasó? ¿Sabemos qué es justificación? ¿Qué pasó? Nos quitó ¿qué? Se lo acomodó a Jesús. Siendo justificados por él, hermanos, esa es la doctrina de la justificación. Gratuitamente, ¿qué nos costó? Nada le acomodó a él los pecados, hermanos, ya lo vimos. Por su gracia, mediante la redención, la compra del mercado donde nos compraron, hermano, que es en Cristo Jesús. Oído esto, hermanos, a quien Dios puso como propiciación. No quiero extenderme con esta palabra para que quede bien en claro la justificación. Pero propiciación es, Dios tiene un estándar de vida. El hombre es pecador, alguien debe pagar. Esa es la justicia. Debe pagar. Y él fue propicio. Cumplió con las exigencias de su papá. Aplacó la ira, porque Dios está airado por el pecado del ser humano. Y vino él y aplacó esa ira y suplió con su propia sangre el precio del pecado. Eso es propiciación, fue propicio. Él se ofreció y cumplió con lo que exigían arriba. Claro. Cumplió. ¿Qué dice el cielo? La paga del pecado de muerte. Eso se llama justicia, hermanos. La paga del pecado de muerte. Pero él vino y el papá hace esa exigencia. El mundo debe morir. Y él viene y dice, yo muero por ellos. Fue propicio. Fue propicio. Cumplió con las expectativas del cielo, con las exigencias de su papá y aparte de eso aplacó la ira que había por el pecado del ser humano. Sí. Dice Hebreos, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cumplió con lo que se exigía. Y ahora 5:1 nos dice Romanos, justificados, o sea, me quitó el pecado, se lo imputó a su papá y la justicia de él me la imputó a mí, ahora yo soy libre, soy justificado. Amén. Justificados pues por la fe, porque fue sin obras y sin plata. Por la fe tenemos que eso. ¿La tiene o no la tiene? Claro, hubo reconciliación. Y cuando hay enemistad y hay una reconciliación, ¿cómo es de bueno, no? Porque entonces hay ¿qué? Paz. Estábamos enemistados, estábamos peleando nosotros con él, viene el hijo y arregla el problema, él es propicio, nos justifica y nos dejó en paz con su papá. Injusto, pero Dios lo vio así, justo. El escándalo, su hijo pagó el justo por los injustos, pero esa es la justicia de Dios. Qué amor, ¿no? Entregar un hijo, ¿no? ¿Cuál mamá va a decir aquí en la plaza de Fusagasugá, aquí doy mi hijo y lo dono para que lo maten a ver si hay paz?
Bueno, hay otros que los entregan en peores condiciones, ¿no? Al internet, a los juegos, al aborto, a muchas cosas se entregan los hijos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si yo tengo paz con Dios, ¿qué pasa cuando uno tiene paz con su vecino, o tiene paz con su esposa, o tiene paz con su esposo, con sus hijos? ¿Qué pasa? ¿Hay diálogo? ¿Hay armonía? ¿Hay unidad? Entonces yo ahora, como estoy en paz con Dios, puedo libremente acercarme al trono de la gracia, entrar para el oportuno socorro, porque me dejaron en paz. Alguien llegó y pagó la cuenta. ¿Qué tal alguien debe usted 50, 100, 200 millones en un banco y llegó mañana al banco y dice, su cuenta está cancelada? No que se la quitaron, sino que la pagaron. Ya no debe nada. ¿Perdón? No debe un peso. ¿Perdón? Que no debe un peso. ¿Qué hace? No, pues se desmaya. Pero eso fue lo que pasó. No se desmaye por la salvación, disfrútela. Por medio de nuestro Señor Jesucristo quedamos en paz con el cielo. O sea que puedo ir a la hora que yo quiera, hermanos, de día, de noche, a cualquier hora puedo entrar en comunión con mi Señor porque estoy en paz con Él. Alguien puso esa paz. Claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún Cristo murió por nosotros, justificados. Le cargó el pecado a Él, hermanos. 5:10, porque si siendo enemigos, éramos enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, eternamente, hermanos. Por esa reconciliación tenemos salvación eterna. Pero oído, solamente para el que acepta la obra en el Calvario. De resto no pasa nada, hermanos. La persona que no acepte a Jesucristo, que no crea lo que Él hizo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para darle vida eterna, nunca va a ser justificado. Por eso el mundo necesita escuchar el Evangelio, hermanos. Y ya estoy terminando. Vea los resultados de la salvación. La fe sin obras. Aquí es donde viene el dilema de Pablo. Pablo dice sin obras, Santiago dice con obras. Pues claro, no por obras me salvo, ¿no? Les conté, algunos no la escucharon y de pronto los hermanos que están en internet no la escucharon, pero brevemente les digo, no bravamente, sino brevemente. ¿O brava también? Bueno, una vez que me dice mi querida esposa, mi hijo, tráigase unas papitas para el caldo. Y fui a la cuartería a media cuadra y estaba ya una señora muy elegantona, difusa, madre de un gran político. Y me dice, hola mi negrito, ¿cómo está? Le dije, bien, su merced, aquí a llevar unas papitas. Y mi hijo quiere llevar un pollito. ¿Qué hace usted? No, su merced, ¿cómo? No es por obras. Tremendo pollito. Y me dice, ¿quiere llevar también una piñita? Bueno, su merced. Llegué yo así, y Carmenza cuando me vio entrar, uy, ¿qué pasó? Le dije, no, venga, le cuento, estaba allí fulana, sultana. Ay, lo bueno es que cuando las señoras me dan ese pollo y esa piña, le dice la una a la otra, es que el padrecito nos dijo que hay que hacer buenas obras. Si yo hubiese sido bien fanático, digo, uy, no, este pollo es dedicado a los ídolos. ¿Cuál ídolo? Si la olla lo estaba esperando. No por obras. Esas son las obras. Para quedar bien con 10, entonces démosle a este esto, démosle a este. No, eso no funciona para ganar el cielo. Eso es después de haber tenido la salvación. Claro. Ahora ya como creyentes sí podemos compartir ese pollo, si fue que quedó alguna presa, me avisa Carmenza, para compartir con los hermanos porque ya somos salvos. No, pero lo que le pasó a Pastor fue los cuervos alimentando a Elías. Ah, sí, está bien. Los cuervos alimentando a Elías. No, está bien, pobrecito. Por eso no di el nombre. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Obras para la salvación? No. Obras después de ser salvos, hermano.
que es distinto y eso debemos tenerlo claro. Y Santiago nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ah, usted de los que me dice que fue justificado, que Cristo murió por usted y que sus pecados le fueron pasados a la cruz y no da ni la hora. ¿Puede esa fe salvarle? No hay tal. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Entonces estamos aquí en la iglesia, no en el mundo, está hablando de hermanos. Hola hermanita fulana, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Bien, Dios te bendiga. Y la otra, hola, Dios te bendiga. No quieren nada que ver con ellos, ¿no? Pero no sabe si tiene necesidad de una agua de panela, de una medicina, de una mano en el hombro, de un respaldo espiritual, de una fortaleza, sino a Dios. Dios te bendiga. Eso no es fe. Eso no sirve. Lo dice la Biblia. Es una fe muerta, hermanos. Porque muchas veces no queremos, somos supremamente indiferentes con los demás. Problema suyo. Trabaje. Así también la fe, mire, fe es ¿qué? Creer, confiar, esperar, obedecer, adorar. Fe es eso. Así también la fe, que yo creo en Dios, que adoro a Dios, que espero en Dios, que confío en Dios, si no tiene obras, es mentira lo que yo estoy diciendo. No es cierto lo que yo digo, que creo y confío en Dios, porque no lo estoy poniendo en práctica. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Déjeme ver lo que tú eres. ¿Cómo? A través de tus obras. Como creyente. Porque repito, en el mundo hay gente, conozco personas que viven dándole por la calle comida a los perros. Comida a los perros, hermano. Comprando comida donde ven animalitos, pero de pronto en la casa no hay un bocado para la esposa ni para los hijos. ¿De qué me sirve esas obras? Para quedar bien con Dios, porque yo le doy de comer a los perros. Ahora, tampoco les debo dar su riaga, sino debo tener equilibrio, ¿no? Con los animales, no puedo tampoco maltratarlos. Pero yo no puedo hacer eso para quedar bien con Dios. Tú crees que Dios es uno, ¿cierto? Sí. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ah, es que yo soy creyente en Dios. El diablo también cree. Y tiembla, de pronto más que los creyentes. Y lo respeta, porque me acuerdo mucho del endemoniado de Gadara, cuando le dice al Señor, hijo de David, el diablo, y nosotros, chuchito, parcero, Diosito, y el diablo lo respeta. Y muchos de nosotros tenemos expresiones con Dios muy tristes. Eso se llama falta de piedad, que es reverencia y respeto hacia las cosas de Dios. Y 2 Corintios, finalizando, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? El pecado. El pecado. Antes de creer todo era cosas viejas. Todas son viejas. He aquí ahora son todas hechas nuevas. Entonces, si todas estas cosas, dice la palabra del Señor, esas cosas viejas pasaron, entonces yo hago un balance en mi vida. ¿Qué de eso viejo me queda? ¿Cierto? Es bueno, un autoexamen. La comparación que hacía el hermano que estaba enseñando de la justificación, ¿no? Si aquí yo tenía odio, ya aquí el Señor me justifica, de aquí en adelante debo tener ese amor, porque ya quedó ese pecado ahí. ¿Qué hacemos entonces? Acá estoy en ceros. O más 10, pero menos 10, ¿no? Cristo me salva, quedo en cero. ¿Sigo en cero o paso más 10? Claro. ¿Cómo lo hago? Tiene que preparar uno el corazón.
tiene que comprender la justificación. Yo les voy a decir algo, hermanos, para terminar. Si esto no cambia vidas, no las cambia nadie. ¿Por qué? Porque queda explicada la justificación. Ya el Señor me quitó eso de mí. Ya para qué cargo más con el pasado, para qué arrastro más este problema, por qué no disfruto la vida nueva. Dice por allá en Isaías 43:18, hablando del Señor sobre el pueblo de Israel: no traigas a memoria las cosas pasadas. No las traiga. Y entonces nosotros, trayéndolo al campo espiritual, ya Él me salvó, ya Él murió por mí, derramó toda su sangre, me justificó, puso paz en mi corazón, puso el amor de Dios en mi corazón. ¿Qué me impide entonces amar? ¿Qué me impide perdonar? O yo no lo entendí, o desdeño y menosprecio las cosas de Dios. Y ese sí es un pecado muy grave. No, esto no, esto casi nadie lo predica, muy pocos, pero sí hay unos hermanos buenos que lo predican, pero generalmente es mejor caiga. Hermanos, si Él ya lo hizo por nosotros, ¿qué me impide ahora hacerlo para responderle a lo que Él hizo por mí? Ahora, Él no necesita de mí, ni de ningún ser humano. Sin embargo, Él en su amor y en su gracia ha tenido paciencia. ¿Y ahora qué espera de nosotros? Obediencia a su palabra. Y si hemos sido justificados, mostrémoslo con los... Ahora, esto no es de superperfectos. Esto no es de salir aquí a la calle y decir, bueno, ¿cómo empiezo? No. Esto es de oración, de meditación de la palabra del Señor, de llanto, de súplica, de clamor. Y Él está ahí. Ustedes vieron lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Todos los que suplicaron, Él estaba ahí. Inmediatamente estaba ahí con ellos respondiendo. Ese es el Dios que hemos leído y el que está con nosotros aquí y el que está en nuestros hogares. Amén. Que el Señor nos ayude con 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, si aceptó, ese que está dice, de modo que si alguno aceptó la obra de mi Hijo en el Calvario, es nueva criatura, o sea, nació de nuevo. Hay nuevamente nuevo corazón y nueva voluntad. Voluntad para obedecerle, ¿no? Mente para conocerle. ¿Y corazón? Amén. Amén. Si me amáis, obedezca lo que estamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, que la doctrina de la justificación quede en nuestras vidas para siempre. Ahí la tienen sus Biblias. Somos justificados por fe. Ya lo hizo todo por nosotros. Padre, te damos gracias por este precioso momento en que nos permites hablar de ti y de una doctrina muchas veces incomprendida, otras veces no explicada. Además, no tenemos la única verdad. Muchas personas u otras la explican de otra manera, pero lo hacen. Pero lo importante es que tu Santo Espíritu nos convenza, no el hombre, de esto tan maravilloso que sucedió hace más de 2000 años en el Calvario, que está vigente hoy en día para todo aquel que quiera disfrutarla. Esa justificación, ese traslado de los pecados nuestros hacia ti y de la justicia tuya hacia nosotros, Padre Santo. Muchas gracias por haberlo hecho. Aplica esta palabra, por favor, en nuestros corazones, Señor. Que sea una rema constante para nosotros todas estas partes donde se habla de la justificación, para que entonces nosotros valoremos, apreciemos todo lo que existe en el Calvario. Y Padre Santo, gracias por haber llevado a cabo toda esta obra en nosotros, porque para nosotros es gratuita, pero para tu Hijo fue muy costosa por la vida y por la sangre que se derramó en el Calvario. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor, a obedecerte, a amarte y a permanecer en la fe. Gracias por guardarnos, Señor. Ayúdanos también a predicarla, que cada vez nos enraicemos más, enfaticemos más, estemos inmersos más en la lectura de la palabra, para que le podamos explicar esto a muchos, porque faltan muchos versos y sobre esto se puede predicar mucho, tú lo sabes, pero que lo poco que entendamos
nos aferremos a eso y lo podamos compartir con otros que están en la oscuridad, aún pertenezcan a algunas denominaciones, Padre Santo. Gracias porque tu palabra es verdad, por salvar nuestras familias, por contestar las diferentes peticiones, por librarnos del enemigo. Te lo agradecemos. Seguimos orando por la salvación de nuestros gobernantes, que ellos puedan escuchar el Evangelio, y gracias por ese sustento diario que nunca falta para todos tus hijos. Dejamos el resto de la tarde, el resto de semana en tu protección, en tu dirección, en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.